Michael Heinrich, La ciencia del valor, capítulo séptimo, la teoría marciana del capital, octava parte. Teoría del capitalismo como demolición de la apariencia de la empiria capitalista. Al analizar la relación del capital, Marx quería descubrir la cualidad oculta del valor de poner valor, en cuanto es el mismo valor. Descifrar la creación de plusvalor. La empiria capitalista no es inmediatamente transparente, sino que necesita ser decodificada por medio de categorías no empíricas. Con la indagación sobre la relación entre capital y trabajo en el proceso de producción inmediato, se revela el secreto de la creación de plusvalor, pero no es todavía claro por qué la empiria capitalista se presenta en este modo y no en otro. Solo cuando no solamente descifra las relaciones que están en la base de esta empiria, sino cuando demuestra que la superficie empírica es la expresión necesaria de estas relaciones, puede darse por completo el curso circular de la exposición que lleva a término el desarrollo dialéctico de las categorías. Aquello que al inicio se presentaba como un punto de partida dado, ahora se muestra como un resultado. Sostiene Heinrich que el tomo 3 no es la exposición de una superficie empírica separada de lo anterior. Los elementos de esta superficie ya están desarrollados en parte en varios niveles de exposición. Al estudiar la forma valor, Marx constató el fetiche de la mercancía, determinadas relaciones sociales entre los seres humanos que asumen en sí mismas la forma fantasmagórica de una relación entre cosas. Este fetiche de la mercancía continúa en el fetiche del dinero. Finalmente, en el proceso de producción inmediato se muestra el fetiche del capital. Las fuerzas productivas del trabajo social que se desarrollan por medio de la cooperación, la división del trabajo y el empleo de maquinaria, se manifiestan, aparecen como fuerzas productivas del capital. Considera Heinrich que el fetiche del capital encuentra su contraparte en la forma salario, en la cual parece que el capitalista paga el valor del trabajo en lugar de la fuerza de trabajo. La explotación se convierte en algo invisible y el proceso de producción capitalista se presenta como un simple proceso de trabajo. La forma salario es básica para todas las inversiones posteriores. La mistificación de las relaciones de explotación que acompaña a la forma salario es la base para la mistificación del plusvalor en la forma de la ganancia. Dado que con el salario se paga el valor que el trabajador añade al producto, la ganancia debe ser creada como un excedente con respecto al precio de costo, únicamente por el capital, sobre la base de su propia productividad. Adicionalmente, en la ganancia media se rompe el vínculo con el trabajo vivo. La ganancia media depende exclusivamente del capital empleado. En el capital a interés parece que el valor capital se incrementa a sí mismo sin ninguna mediación. La fórmula trinitaria. Parece que el trabajo produce el valor del salario. El capital parece producir la ganancia o el interés. Y la tierra parece producir la renta. Por tanto, la riqueza social parece ser el resultado de la acción combinada de tres factores de la producción: capital, tierra y trabajo. En cuanto a elementos aparentemente naturales del proceso de producción, capital, trabajo asalariado y tierra se manifiestan como las fuentes inmediatas de las cuales surge el valor del producto. Evidentemente, son fuente del ingreso correspondiente, pero solo en razón de determinadas relaciones sociales. Sin embargo, parecen ser fuente de ingreso en cuanto fuentes de valor independientes de cualquier condición social. Este mundo no es la superficie inesencial de relaciones esenciales.
es la única forma de realidad efectiva de estas relaciones. En ella se basa la percepción de la sociedad burguesa, la conciencia que de ella resulta y las acciones que se fundamentan en ella. El fetichismo no es una falsa conciencia. Está vinculado inseparablemente a las relaciones de producción burguesas. Las personas perciben las relaciones de producción capitalistas así como ellas se manifiestan, solo que se manifiestan en forma diversa a lo que son. La conciencia común, sea la del trabajador o la del capitalista, está encadenada a un mundo de la apariencia. Por tanto, es un error creer que los trabajadores, en cuanto sometidos directamente a la explotación capitalista, pueden captar el mecanismo más fácilmente que otros. El conflicto cotidiano con los capitalistas puede ser interpretado como una extralimitación de las pretensiones del capitalismo más allá de lo que legítimamente le corresponde. Desde este punto de vista, la explotación no se basa en el sistema salarial, sino en un salario inadecuado o injusto. La conciencia que se forma en la cotidianidad se encuentra en contradicción con aquella que emerge del análisis científico. En la superficie se manifiestan las formas acabadas de las relaciones económicas en su real existencia, las cuales se representan en la conciencia de los agentes. Marx le reconoce a la economía política científica el mérito de haber disuelto, en parte, estas mistificaciones de las relaciones sociales, pero considera que incluso sus mejores representantes permanecen más o menos atrapados en el mundo de las mercancías. Es justamente esta apariencia la que constituye los elementos fundamentales del campo teórico de la economía política. Heinrich resume en la siguiente forma estos elementos del campo teórico de la economía política. Dado que las relaciones de producción social se manifiestan como propiedades naturales de las cosas, parecen ser ellas mismas naturales. El modo de producción capitalista no se presenta entonces como modo de producción históricamente determinado, sino, por el contrario, como la modalidad natural de la producción. Esta es la ahistoricidad del campo teórico. Lo mismo sucede con las personas en el ámbito de este modo de producción, esto es, los poseedores de mercancías. No parece tratarse de una individualidad y una subjetividad producida históricamente. El individuo singular se presenta como la quinta esencia del ser humano. Este es el antropologismo propio de este campo teórico. Las relaciones sociales en las cuales los seres humanos son puestos se les manifiestan como las motivaciones que impulsan su actuación, de tal modo que parece que son los individuos los que constituyen directamente el nexo social. Individualismo. Este es otro elemento de este campo teórico. Finalmente, las relaciones de producción objetivadas no solo se manifiestan como propiedades naturales de las cosas, sino también, en cuanto a propiedades naturales, son inmediatamente dadas. Pueden ser percibidas en forma inmediata. Empirismo, cuarto rasgo de este campo teórico. Marx no solamente ha roto con el campo teórico de la economía política por medio de su revolución científica, sino que con su crítica de la economía política está también en grado de mostrar cómo se producen como formas objetivas de pensamiento las determinaciones de este campo teórico.